política. Yo creo que sería muy bueno que después le diéramos una mirada. Así que quiero destacar ahí el trabajo del equipo que coordinó tanto el trabajo de las conferencias propiamente tal, como también de todo el apoyo técnico del Senado en materia de la transmisión de esto. Así que quería más que nada destacar ese trabajo, destacar ahí a Nicolás, que fue también uno de los promotores de este tema, y agradecerle a todos por la voluntad, la disposición. Así que le expresé, don Jorge, les podamos, a quienes participaron, depositores, pudiéramos hacer llegar la senda agradecimiento por parte del Senado por su participación. ¿Ya? Y lo dejo ahora con la palabra, don Jorge. Juan Castro, sí, perdón. Sí. Gracias, presidente. Lo siguiente, yo la verdad que participé solamente de esta última conversatorio. Me pareció muy interesante, pero muy, muy interesante la exponencia de las personas que ese día nos acompañaron. Y yo creo que nosotros ahí tenemos una visión. Cuando estaban exponiendo, yo estaba pensando, y yo creo que es muy importante, pero muy, muy importante que nosotros como comisión tengamos una reunión con el ministerio, con el ministro, con el subsecretario, para ver qué políticas uno podría tomar de esas conversaciones para que las transformemos en políticas públicas, porque creo que nos entregaron bastante buena información, y yo creo que las políticas públicas de vivienda perfectamente las podemos cambiar por el bien de usar bien los recursos públicos, de mejorar la calidad de vida de las personas, y creo que ahí tenemos nosotros quedamos con una tarea. Yo creo que nosotros quedamos con una tarea de ver cómo esos conversatorios los llevamos a que se hagan un poquito más realidad. Yo siento mucho no haber participado en los conversatorios anteriores, pero solamente con este último sentí que es una responsabilidad nuestra de poder ver qué cambios podemos hacer para el bien, como digo, de la gente. Muy bien. Eso, presidente. Muy bien, muy bien. Gracias, Juan Castro. En realidad hubieron posiciones, experiencias incluso internacionales muy, muy valiosas que, bueno, la Verónica nos va a hacer llegar después seguramente una minuta con los resúmenes ejecutivos de las tres. Efectivamente, hay harto material que se puede extractar, y como tenemos una reunión pendiente con el ministro Gonzalo, querías decir algo, así que ahí también lo podríamos coordinar en algún minuto, ¿no? No, eso, o sea, en algún momento habíamos hablado también de que ustedes querían invitar al ministro a una sesión, por lo tanto ahí se puede hablar. Muchas de las propuestas, efectivamente las hemos estado conversando en los últimos meses, creo que hay algunas coincidencias con el proyecto de integración, entonces quizás ahí podemos hacer alguna conexión entre algunos temas, otras apuntan a otras materias, pero sí, pues encantado de seguir esos conversatorios en propuestas más específicas y concretas. Ok. Bueno, vamos a quedar atentos entonces a esos resúmenes ejecutivos que nos van a elaborar ahí desde la biblioteca, porque realmente hubieron temas bastante interesantes. Don Jorge, haga usted entonces el marco de presentación para que después le demos la palabra a Gonzalo, que nos exponga sobre el proyecto en cuestión. Muy bien, señor presidente. Bueno, este es un proyecto que modifica la ley sobre copropiedad inmobiliaria para restringir temporalmente la facultad del administrador de suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico a los copropietarios que se encuentren morosos en el pago de gastos comunes durante la vigencia del estado de catástrofe decretado con ocasión de la pandemia por COVID-19. Se trata de un proyecto de artículo único, iniciado en una moción de los honorables diputados señor Gonzalo Winter, que nos acompaña, señoras Gael Geomans y Cristina Girardi, y señores Gabriel Boric, Marcelo Díaz, Diego Ibáñez y Matías Walker. En la Cámara de Diputados, este proyecto se aprobó por 118 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Y el proyecto propone agregar 2 incisos finales en el artículo 5 de la ley 19.537, desarrollando los objetivos que acabo de describir. No sé, señor presidente, si quiere que compartamos en pantalla al tiro el comparado, o esperamos las exposiciones y después lo compartimos. No, compartámoslas de inmediato nomás, don Jorge, y aprovecho solamente de un paréntesis, Juan Ignacio, estamos con la firma del documento del informe respecto a la ley de saneamiento, ¿ya? Para que solamente hay que mandarle al secretario nomás la conformidad por correo electrónico de la disposición para firmar el documento, para agregar el tema, ¿ya? Para que
Perdón, perfecto. presidente. Me acaba de avisar la asesora del senador Latorre que están en Perfecto. estos minutos, lo van a hacer. Perfecto. Bien, pues, don Jorge. Entonces, Ahí está, señor presidente, el artículo único que agrega los siguientes incisos finales al artículo quinto de la ley 19.537. ¿Le doy lectura, señor presidente? por favor, y ahí dejamos la palabra a Gonzalo. Perfecto. Señala lo siguiente: las facultades contenidas en los incisos tercero y cuarto. Voy a leer los incisos tercero y cuarto para el contexto. El inciso tercero señala: el reglamento de copropiedad podrá autorizar al administrador para que, con acuerdo del comité de administración, suspenda o requiera la suspensión del servicio eléctrico que se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de 3 o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes. El inciso cuarto agrega: si el condominio no dispusiere de sistemas propios de control para el paso de dicho servicio, las empresas que lo suministren, a requerimiento escrito del administrador y previa autorización del comité de administración, deberán suspender el servicio que proporcionen a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren en la misma situación descrita en el inciso anterior. Retomo entonces el proyecto que señala: las facultades contenidas en los incisos tercero y cuarto, recién leídos, no podrán hacerse efectivas durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarada por Decreto Supremo número 104 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Los administradores y los comités de administración no podrán cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los servicios básicos domiciliarios por la existencia de mora en el pago de los gastos comunes mientras dure la medida, siempre que el deudor dé cuenta de su situación económica desmedrada mediante documentos que acrediten la disminución de sus ingresos o ser el deudor beneficiario de las medidas de apoyo económico ante la pandemia dispuestas por la autoridad, y una declaración escrita simple en la que explique las razones que le impiden pagar tales gastos. Lo expuesto solo será aplicable a las deudas originadas una vez producida la declaración de estado de catástrofe y hasta diciembre de 2020. No podrá cobrarse multas ni intereses por mora. Solo se podrá considerar el reajuste de la deuda de acuerdo a la variación experimentada por el índice de precios del consumidor. Esta disposición no obsta la aplicación de otras medidas que la comunidad pueda establecer de consumo transitoriamente para efectos de mantener su funcionamiento regular y hacerse cargo de sus obligaciones imprescindibles. Eso es el proyecto, señor presidente. Correcto. Muchas gracias, don Jorge. Primero que nada, diputado Winter, bueno, incorporamos este proyecto a la tabla de tramitación, dado el contexto, la oportunidad y todo lo demás, así que bienvenido a la sesión de esta comisión del Senado. Te dejo los micrófonos para que puedas aclararnos tú mismo como autor del proyecto, así que bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los integrantes de la comisión, y a Nicolás, a Gonzalo, a Verónica y al resto de los funcionarios. En primer lugar, agradecerle a toda la comisión que hayan puesto el proyecto en tabla, que hayan tenido la generosidad de invitarnos a intentar exponer más o menos de qué se trata. El proyecto es bien simple, sin embargo, voy a tratar también de dar cuenta de las discusiones que están involucradas justamente para adelantar los debates que van a tener que dar, porque ya los dimos en la Cámara. El proyecto se pone en el caso real de que existirá de hecho una dificultad para pagar los gastos comunes, que ya está existiendo, y que eso atenta contra el principio sanitario expresado inclusive por el presidente de la República para otro proyecto, no de ley, sino del acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Social con las empresas eléctricas y sanitarias, con respecto a que durante el estado de catástrofe, durante la pandemia, todos los chilenos y chilenas tenían que tener luz y agua. Pero quedaba esta hipótesis pendiente, que era la posibilidad del corte de luz por el artículo 5 de la ley de copropiedad por no pago de gastos comunes. Intentamos con este proyecto de ley hacernos cargo de una situación real, que es que consideramos que de hecho va a haber gente que va a dejar de pagar, y por supuesto que el proyecto no pretende incentivar que la gente deje de pagar, sino todo lo contrario, hacerse cargo de la situación de hecho. Sin embargo, el proyecto tiene un límite en sus buenas intenciones, que es que efectivamente como señal podría terminar estimulando el no pago, cosa que podría ser un problema porque aquí no hay una empresa detrás,
no hay lucro ni nada parecido, sino que son las mismas comunidades que podrían verse en problemas financieros graves si es que todo el mundo dejara de pagar los gastos comunes. Un problema que además le haría un daño a ellas mismas. Razón por la cual el proyecto tiene estos límites que paso a explicar. Importante decir que el proyecto en ninguna parte suspende la deuda. En ninguna parte suspende la deuda, en ninguna parte suspende la deuda. Es decir, por poner un ejemplo coloquial, pero para que se entienda con toda claridad, el administrador que el proyecto le impide cortar la luz puede ir todos los días a tocar la puerta al vecino al cual no le va a cortar la luz y decirle, vecino, pague. Puede publicar en el ascensor la lista de los morosos. Puede hacer otras medidas. Lo único que se está diciendo no es que la deuda deje de estar pendiente. Lo que se está diciendo es que no puede cortar la luz. Nada más. Nos reunimos con muchísimos administradores de edificios, a los cuales obviamente no les gustó mucho el proyecto. Y esta es la razón por la cual le pusimos todos estos límites al proyecto, justamente para poder aminorar los efectos negativos que ellos veían en este proyecto. Y creo, personalmente, que se aminoraron bastante los efectos y que el proyecto, en la forma en que llegó a manos de esta comisión, está bastante autoneutralizado. ¿A qué me refiero? En primer lugar, establece que tienen que ser deudas devengadas de manera posterior a la declaración de estado de catástrofe. Eso significa que la persona que debía hace 2 años los gastos comunes, en realidad sí se le puede cortar la luz. Por lo cual, yo creo que eso es positivo porque nos permite que no paguen justos por pecadores, pero atenta contra el principio que yo establecí cuando empecé, que era que durante el estado de catástrofe nadie se queda sin luz. Aquí ya estamos diciendo que hay gente que sí se podría quedar sin luz, que es la gente que debía plata desde mucho antes de abril, si no me equivoco, que el estado de catástrofe, o finales de marzo. En segundo lugar, establecimos esta necesidad de enviar una carta al comité en donde se exprese que hay una situación de desmedro económico producto de la pandemia por parte de la persona que está pidiendo esta situación. Esta yo creo que es un límite al proyecto bastante positivo, porque según hemos estimado conversando con muchos administradores, hay mucha gente que regularmente no paga los gastos comunes o que regularmente se atrasa en ellos, no por incapacidad económica de pagarlo, sino que, por decirlo en términos coloquiales, presidente, si usted me lo permite, por flojera, ¿ya? Y en el fondo, esta situación le obliga a tener que hacer un esfuerzo adicional equivalente al pago, en donde tiene que enviar una carta al comité expresando los motivos de su desmedro económico. Incluso se señala que tiene que acreditar, o sea que una de las formas de hacerlo es acreditando que ha sido beneficiario de alguna de las prestaciones estatales producto de la pandemia. Ahora bien, es bastante sencillo, es una declaración simple y es el mismo comité el que la evalúa, ¿ya? Y lo último es que pusimos el último factor para neutralizar los eventuales efectos negativos del proyecto, es que se le puso un límite de fecha y no de plazo. Originalmente decía hasta el final del estado de catástrofe, y por un acuerdo que tomamos con administradores de edificios pusimos esta indicación que establece el 31 de diciembre, es decir, solo durante el 2020, lo que significa que si el estado de catástrofe se extiende, entonces tendríamos que hacer otra ley. Eso uno podría decir que no tiene una coherencia con el propio relato de la ley, pero tiene que ver con que intentamos que en esta ley tan delicada, quienes van a ser los principales afectados, que son, o los principales ejecutores de esta ley, que son los administradores de edificios, no estuvieran tan en desacuerdo con el proyecto, razón por la cual tomamos esta decisión para darle transversalidad y más apoyo al proyecto, de poner un límite de fecha y no de plazo. Lo último que quería señalar es que, si bien el proyecto se demoró bastante, en búsqueda de la transversalidad y de tener una votación prácticamente unánime, creo que hubo 2 votos en contra en la Cámara de Diputados, fue reemplazado al final por una redacción que realmente estaban la totalidad de los partidos representados en la Cámara de Diputados de acuerdo, a excepción de Acción Republicana, o sea, del Partido Republicano, perdón. Pero ustedes comprenderán que la cantidad de partidos representados en la Cámara de Diputados es importante, por lo cual, ante la urgencia de buscar ese acuerdo, la redacción final de la indicación sustitutiva
salió bastante, por decirlo de alguna forma, a última hora, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que se pueden advertir algunas pifias en su redacción que sería positivo corregir. Eso sería todo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, diputado Winter, por la aclaración del contexto del tema. Nos parece relevante también a nosotros, por eso, bueno, al final se estimó incorporar esta discusión, así que vamos a tener presentes los detalles. Estamos recién abriendo esta discusión. Gonzalo, ustedes como ejecutivo vieron este proyecto también, vino con amplia respaldo precisamente, hubo un solo voto en contra en la Cámara. Por lo tanto, habla de un amplio consenso del proyecto y de la oportunidad. Me gustaría, Gonzalo, que tú contextualizaras también desde la perspectiva de ustedes. Ok, gracias, presidente. Bueno, sí, esto se discutió en su minuto en la Comisión de Vivienda y nosotros hicimos algunas observaciones. Algunas fueron precisadas durante la tramitación o en esta versión final, otras quedaron un poco pendientes, entonces las hago igual presente como parte de la opinión del Ejecutivo. En su minuto lo mencionamos, o sea, mencionamos que quizás la forma más precisa podría ser incluirlo en el proyecto de ley de copropiedad que discutimos, ¿recuerdan el año pasado? El de nueva ley de copropiedad. Por lo tanto, eso también tuvo su correlato en una modificación a ese proyecto de ley en el artículo 36, si no me equivoco, y ya se está quedando incorporado también en ese proyecto de ley. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esto de que si esta ley queda sin efecto en diciembre de 2020, bueno, a mí me gustaría creer que más que tramitar una nueva ley que haga esto mismo, ya tengamos la nueva ley de copropiedad aprobada. Sería lo ideal, porque estamos bastante avanzados en la Cámara y eventualmente podría ahí ya empalmarse con el proyecto de nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Esto quedó como una modificación a la ley vigente y en ese contexto, modificación a la ley vigente, a mí me hubiera gustado más, tema de técnica legislativa, que hubiera sido un artículo transitorio, ¿ya? Por el contexto de un inciso muy particular, para un estado de catástrofe específico, con fecha, etcétera. Como técnica legislativa suena extraño que quede como una norma permanente, no es que sea inválida por eso, pero hubiera sido un poquito más preciso si hubiera sido transitorio, creo yo. Pero bueno, en cuanto al contenido, hay algunas precisiones también que igual ayuda el contexto en el que está ubicado el artículo. Habla de, por ejemplo, la continuidad de los servicios básicos domiciliarios, habla en términos generales de servicios básicos domiciliarios, pero en estricto rigor la ley vigente solo permite el corte del servicio eléctrico. Entonces eso quisiera hacer siempre hincapié en eso. La ley vigente solo hace referencia a ese servicio. En ningún caso se pueden cortar otros servicios, como agua. Eso no se puede ni en la ley vigente y en el proyecto de ley de nueva ley de copropiedad, ¿se acuerda que lo conversamos? El tema del agua también es un servicio que nunca se puede cortar por un tema de salubridad y de higiene. En la nueva ley de copropiedad hablábamos de los servicios de telecomunicaciones también, bueno, eso está en la nueva ley. Acá habla de servicios básicos domiciliarios, pero como se entiende que está hablando de las facultades del inciso tercero y cuarto, y ahí se precisa que es eléctrico, bueno, habría que entender que es solo el eléctrico. Y concordando con el diputado Winter, efectivamente hubo una discusión respecto de si era pertinente poner más límites al proyecto original. El proyecto original no hacía la distinción de cuándo estaban devengadas las deudas, finalmente quedó restringido solamente a deudas devengadas durante la catástrofe, por lo cual se disminuye bastante el ámbito de aplicación de la ley, se le puso este tope final. Y esta carta explicativa también hace sentido o fue pertinente que se llegara a ese acuerdo en la Cámara de ponerle un poco más de requisitos, sin perjuicio de que la ley vigente ya dice que se requiere autorización del comité, por lo tanto ya pasa por un filtro de revisión del comité. Lo que está incorporando esta normativa es que en esa revisión hay que tener a la vista antecedentes concretos respecto de por qué algún copropietario está pidiendo la utilización de esta herramienta excepcional. Un poco para desincentivar, como decía el diputado, que algunos entiendan, o muchos en una comunidad entiendan que no hay problema en dejar de pagar los gastos comunes, porque sí hay un problema. O sea, eso sí fue un consenso que hay. O sea, esto no da lo mismo que se dejen de pagar los gastos comunes en una comunidad, porque eso en último término termina redundando en la buena marcha, el buen funcionamiento de las comunidades, y lamentablemente los que podrían salir más perjudicados son el personal de servicio de la comunidad, porque buena parte de los gastos comunes se da en pago de remuneraciones. Si los mismos copropietarios no pagan los gastos comunes, finalmente se perjudican a ellos mismos como comunidad y terminan perjudicando al personal. Entonces, la deuda sigue vigente. Ahí, reiterar lo que dijo el diputado, en ninguna parte del proyecto dice que
esa deuda queda perdonada y que no hay que pagarla. Tarde o temprano va a haber que pagarla. Se va acumulando esa deuda. Por lo tanto, lo único que se está estableciendo es que como medida de apremio, si quisiera decirse, no se puede aplicar el corte del servicio como una medida para forzar el pago. Eso no quita que se pueda iniciar el cobro por los mecanismos judiciales pertinentes, etcétera. Eso siempre se va a poder hacer. Este proyecto de ley no lo elimina. Es simplemente la medida de apremio del corte de luz. En ese sentido, es razonable pensar que en un contexto en el que la gente está obligada por las circunstancias o por una cuarentena obligatoria a quedarse en su vivienda, el no tener acceso al servicio eléctrico lo hace muy difícil, aun cuando tuviera esta justificación del no pago de las deudas, hace sentido suspender esa facultad. Eso, señor presidente. Quizás, bueno, algunas precisiones. Cuando dice hasta diciembre de 2020, queda la duda, bueno, hasta diciembre en la medida que siga vigente el estado de catástrofe, porque si el estado de catástrofe termina antes, ya no tiene sentido, o sea, la ley caería también por eso. O sea, entiendo así lo explicó también el diputado cuando dice hasta diciembre, como diciendo si el estado de catástrofe se extiende más allá, no sé si fuera menor, quizás haber una frase al final de eso, y hasta diciembre de 2020, siempre que esté vigente el estado de catástrofe, algo así, para evitar alguna interpretación confusa al respecto. Eso, presidente. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Entendemos, vamos a procurar ver los detalles operativos de la propuesta, ¿no es cierto? Entiendo que además es una norma que tiene su oportunidad, o sea, debemos ver la forma como tramitamos con la mayor celeridad, concordar los temas que tengamos en materia del trabajo legislativo propiamente tal, y lleguemos a una conclusión, yo entiendo, rápida respecto a este tema. Esa es la voluntad, no me cabe duda, de todos los senadores de llegar a terminar esta tramitación y darle sentido, y que no lleguemos con muchas leyes a destiempo o después que han pasado las cosas, y por lo tanto vamos a coordinar los trabajos. Ofrezco la palabra, amigos senadores. Presidente, la verdad que lo que dice usted, pues si estamos ya cerca a llegar a diciembre, estamos a 4 meses de llegar a diciembre, entonces, ¿cuál es el sentido si esta ley no alcanza a salir antes? Entonces, lo que decía Gonzalo, si esto se puede, llamemos, anexar a la ley, a la nueva ley de copropiedad, yo creo que tiene mucho más sentido. Entonces, es un tema que deberíamos resolver, porque no me cabe ninguna duda que la tramitación va a llegar cerca del término de diciembre, y estaríamos trabajando en una ley que no va a tener ningún sentido. No, bien me parece, Juan, hemos sido súper ágiles cuando tenemos bases de consenso, y creo que este proyecto viene con ese carácter, así que yo creo que vamos a establecer ahí algún mecanismo. Ofrezco la palabra, senadores. Sí, Ignacio, y después Alejandro. Gracias, presidente. No, valorar el proyecto, yo creo que es un proyecto que, por la situación en la que estamos, es importante, creo, despacharlo como estos proyectos de fácil despacho, pero obviamente sí hay que hacer alguna modificación en la redacción para que adecuar un poco lo que viene de la Cámara. Se podría tramitar en general y particular, en el fondo, para evitar toda la vuelta larga de aprobarlo en general, que vaya a la sala, que lo voten en la sala y después vuelva acá. Eso puede estar mucho tiempo y puede que se termine el estado de excepción o quizás cuando. Entonces, como se necesita pronto, la sugerencia es tramitarlo en general y particular para poder hacer las modificaciones necesarias, un poco lo que decía el diputado Gonzalo Vinter, si es que hay algún aspecto de redacción, y poder despacharlo pronto. Ahora, si está, claro, porque si vamos a esperar en el fondo el funcionar con otro proyecto que todavía está en trámite, que está todavía en la Cámara de Diputados, no sé, creo que se puede demorar mucho y parece que es una señal, en un sentido de urgencia para el contexto que estamos viviendo. Eso, presidente. Sí, no, correcto. No, sí, ¿sí? Sí, Gonzalo. ¿Me permite, señor presidente? Te ofrezco la palabra ya que tú eres el autor, y después le damos la palabra a Alejandro. Sí, no, lo que pasa es que
yo soy presidente en este momento de la Comisión de Vivienda de la Cámara, y la verdad es que yo tengo la impresión, por razones que ustedes comprenderán, no necesito explicarla, que es más rápido que se apruebe este proyecto en el Senado a que se termine de aprobar la ley de copropiedad en la Cámara. Lo cual no significa que en la nueva ley de copropiedad, junto al Ejecutivo, nos hemos hecho cargo de este problema, y de hecho quedó una indicación que ya fue votada que dice que en situaciones de estado de catástrofe, etcétera, y se aplica esta norma. Sin embargo, este proyecto ya está bien atrasado, o sea, se está haciendo cargo de un problema que es ahora o nunca, y mi cálculo es que por razones de velocidad legislativa es mucho más rápido aprobarlo en el Senado y es perfectamente compatible con la nueva ley de copropiedad, en la cual ya nos hicimos cargo, pero la nueva ley de copropiedad le falta todavía porque es un proyecto es un proyecto largo, complejo y que tiene un impacto mucho más profundo. Pero que además, perdón, presidente, una última idea. Sí. Este proyecto además tiene un contenido además de señal. Es un gran llamado de atención a los administradores a que actúen con un determinado criterio. Y eso es algo que yo creo que se requiere de manera bastante urgente. No, de todas maneras, Gonzalo, lo vemos de esa manera también. Vimos el proyecto copropiedad, así que sabemos la complejidad que tiene, y esto, como bien dices tú, es para ahora. Así que, Alejandro, y después veamos don Jorge para que veamos la operativa legislativa de la tramitación. ¿Ya? Alejandro. Presidente, mira, creo que esta es una buena idea que viene a resolver un problema real. Pero hacer dos observaciones. La primera es que ya en la ley que impulsáramos y aprobamos en el Senado de limitar o prohibir el corte de los servicios básicos, que fue aprobada con un veto presidencial, particularmente al metraje cúbico del agua, y a sacar Internet de esta obligación, establece lo siguiente, y lo digo porque hemos tenido situaciones de condominio en mi región, como efectivamente está prohibido cortar el agua por el no pago. En general, los reglamentos de los condominios señalan que se le aplica el no pago de los gastos comunes como una medida de presión, porque también al no pagar los gastos comunes no hay pago de los cargos básicos. Por lo tanto, a ningún condominio le van a cortar el agua producto de no pagar los gastos básicos, luz, agua y también gas. Así lo he conversado con el gerente general de la CGE en mi región y también con SBIO, es decir, los cortes respecto de las personas o los condominios ya quedaron enmarcados, de acuerdo al criterio de la empresa, en el momento que no pueden cortar el agua. O sea, si un condominio ha pagado el servicio de agua potable, de electricidad o de gas, no le van a cortar, porque la medida aplica para el colectivo y lo individual, porque al final el destinatario afectado es siempre una persona individual. Por lo tanto, consultados verbalmente y por oficio, respondieron de que efectivamente ellos van a acatar el espíritu de la ley y no van a proceder a esos cortes y no han procedido. Sin embargo, como lo dijimos en el proyecto de ley, de que había un acuerdo entre el gobierno y los dueños de las empresas, era necesario dejarlo por ley, porque esto no pasa por acuerdo en la moneda, pasa por una legislación vigente. Por eso es que este proyecto yo lo apoyo, que hay que establecido de manera permanente en la ley de condominio, y ahora efectivamente puede quedar siempre que haya voluntad y no vaya a haber veto. Entonces, habría que preguntarle al Ejecutivo que no nos vaya a decir que eso ya es la explicación que yo he dado. Consultar a las empresas y hecho análisis jurídico de que la ley que prohíbe el corte de los servicios básicos es suficiente, por lo tanto, aplica para las personas, aun cuando vivan en condominio o vivan de manera individual, no lo vaya a vetar, a fin de que no hagamos un esfuerzo. Yo creo que es necesario dejarlo por ley, en la ley de condominio, y si hacemos esta modificación, creo que es posible, ¿no? Porque ya está aprobado en la Cámara de Diputados. Y a mí, yo soy del parecer de que mejor siempre dejarlo por ley, y si podemos hacerlo, hagámoslo. Solo preguntaría al gobierno que no nos vaya a salir con que al final ejerce un veto para este tema. Por tanto, solicitar al Ejecutivo una opinión sobre el veto verbal, no por escrito para no dilatar. Y estoy por apoyar y votarlo a favor, señor presidente. No, bien, correcto. Yo pienso que la voluntad de incorporar en términos definitivos, permanente, ¿verdad?, en la ley de copropiedad los ámbitos globales y hacernos cargo hoy día de la emergencia, de la oportunidad, de la realidad que estamos viviendo y que avancemos con esta tramitación de manera paralela a lo que haga hoy día la Cámara, ¿no es cierto?, con el proyecto de copropiedad y hagan allá las modificaciones. Nosotros enfoquémonos en el estudio de avancemos rápidamente con este contexto, haremos la consulta. Gonzalo, ya recibiste
el mensaje. Así que, don Jorge, ¿cómo sugiere usted la vía más expedita, verdad, para el efecto de la tramitación de este proyecto en nuestra comisión? Alejandro. Sí, no, está Gonzalo, que no lo veo en pantalla. Y lo que Sí, está Gonzalo, te escuchó. Preguntarle ¿cuál es la posición del Ejecutivo en el debate en la Cámara de Diputados sobre este tema? Porque fue un tema conflictivo. Esto fue un proyecto de iniciativa parlamentaria del Senado, con la señora Yasna Proboste y otros lo presentamos y sufrimos el rigor de la oposición dura y el cuestionamiento. Entonces, no sé cuál es qué percepción tiene la voluntad del Ejecutivo para un proyecto de esta naturaleza. Solo para tener el dato político. Presidente, información, sí. Le respondo más que quizás no tan con la precisión que está buscando respecto de si se veta o no sé si me alcanza tengo la facultad de pronunciarme al respecto, pero sí para hacer una precisión que es bien importante. Este proyecto de ley no habla del corte de los servicios, de partida habla solo del servicio eléctrico, no de otros servicios, ¿ya? Solo del servicio eléctrico, y habla del corte que puede hacer el administrador de una comunidad por deudas de los gastos comunes. No los cortes que pueden hacer las empresas por el no pago de las cuentas de las empresas, ¿ya? La única mención que se hace a las empresas de servicio, a la empresa de servicio eléctrico, es cuando el corte no se puede hacer directamente por el administrador, porque no hay un medidor separado, etcétera, y se tiene que pedir a la empresa que haga el corte por no pago de las deudas de gastos comunes, no por el no pago de la cuenta de la luz. El no pago de la cuenta de la luz tiene que ver con el otro proyecto que está mencionando el senador. O sea, este proyecto no se mete en el tema del pago de las cuentas, se mete en, o su objeto más que eso, su objeto es el no pago de los gastos comunes, y la ley de copropiedad actual contempla como medida de apremio el cortar el servicio eléctrico por el administrador para forzar un poco el pago del gasto común adeudado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no tiene que ver tanto con el pago de la cuenta a la luz, como es el objeto del otro proyecto que él menciona, sino que es algo distinto. Entonces, creo que apuntan a temas que no son exactamente los mismos. Como se mencionó al comienzo, el proyecto en la Cámara de Diputados tuvo un apoyo bastante transversal. Se entiende también que el contexto en el que se plantea esto, por lo mismo en la tramitación de la nueva ley de copropiedad se incorporó como una indicación a iniciativa de parlamentarios, claramente son indicaciones parlamentarias, pero en ese sentido también el Ejecutivo opinó en esa tramitación que no había inconveniente en establecer este tipo de excepciones a una regla excepcional. O sea, ya es excepcional que se pueda cortar la luz por el administrador. Bueno, se establece una restricción a esa facultad excepcional atendido el contexto de estado de catástrofe. Parece pertinente contemplar una norma así. No se exime de la deuda sigue ahí, hay que pagarla en algún minuto porque no pagarla perjudica a la comunidad. Eso es así, pero no se puede cortar la luz en ese contexto. Entonces, en ese sentido, no veo, personalmente, creo que no debiera tener inconvenientes para la promulgación y publicación de la ley. Eso es lo que yo creo, porque apuntan a cosas distintas. No sé, sí, Nicolás, presidente, no sé si Nicolás podrá agregar algo porque estaba ahí. Gonzalo igual ya lo señaló, pero más que nada el proyecto hay que verlo como una restricción a la facultad de los administradores para la suspensión de servicios, y en este caso del servicio eléctrico, que no es que la deuda en el fondo no se pague, sino que la ley básicamente restringe esta facultad, que igual la sigue teniendo, pero con estas precisiones que se hacen de que no se puede cortar los servicios eléctricos a los deudores de los gastos comunes devengados durante el estado de catástrofe hasta el 20 de diciembre. Es un proyecto muy acotado y que, tal como señala Gonzalo, no vemos inconveniente porque es una restricción a la facultad del administrador. Correcto. Bueno, vamos a quedar atentos a lo que se siga en la tramitación del copropiedad, ¿no es cierto?, el proyecto definitivo en este contexto. Don Jorge, los caminos más expeditos que tenemos para este proceso. Presidente, acá, como anunciaba el senador Latorre, decía que lo óptimo sería discutirlo en general y particular. En ese sentido, no hay ningún problema porque el artículo 127 del reglamento del personal establece que cuando estamos ante un proyecto de artículo único, cuál es el caso, se discute en general y particular. Así que no hay problema, no requerimos de alguna otra autorización, se puede hacer derechamente, lo que implica que se pueden introducir en este mismo trámite en el que estamos las correcciones que se estime pertinentes, que el propio diputado Winter decía que le parecía razonable. Eso podría traer como consecuencia, toda vez que el diputado Winter, ¿no es cierto?, decía que estaba en esa línea,
que las correcciones que se hagan, que habrían de ser, por lo que se ha escuchado en el debate, bastante acotadas, darían lugar a un tercer trámite y seguramente el diputado no tendría, por lo que veo, problema, y él mismo podría preocuparse en la Cámara de que se acogieran esas modificaciones, toda vez que lo único que harían sería perfeccionar el proyecto y aceptándose el tercer trámite, con eso ya estamos listos y ya puede ir a ley el proyecto. Bueno, Alejandro. No, me parece adecuado, sí, yo creo que hay que apresurarlo de todas maneras. Y para Gonzalo Winter, el diputado, si coincide con este tema de la voluntad del Ejecutivo, a mí lo que me preocupa es que después el gobierno vaya a poner dificultades, que así sucede cuando se visualizan los proyectos de ley. Entonces, para poder tener despejado aquello, más allá de lo que nos ha planteado Gonzalo. Y una pregunta, presidente, cuando aprobamos la ley de ductos, quiero contar que todavía hay proyectos en ejecución en donde las empresas hicieron los ductos para tener los ductos para disponibilidad de cualquier empresa, pero todavía no se ha oficializado que se les va a incorporar los proyectos que estaban en ejecución, que los realizaron. Si no, van a terminar pagándolo la gente con su propio subsidio. Para Gonzalo, para dejártelo presente, hablé con Guillermo Rolando, pero no hemos tenido respuesta. Hay un caso en Coronel, pero hay otro en el país también. A propósito de la conectividad y de los ductos. Vale. Bien, correcto. Don Jorge, entonces, de ser así, yo sugeriría que pudiéramos acotar y vemos si tenemos tanto aceleramiento, ¿no es cierto?, como para que lo veamos la próxima semana y nos dediquemos estos días con los asesores, el ejecutivo Gonzalo, el diputado Gonzalo Winter, ¿te parece? Y construir rápidamente durante estos días la redacción final de este texto y pudiéramos someterlo en tal sentido la próxima semana a aprobación de la comisión y avanzar rápidamente y no darle mucha vuelta tampoco al proyecto y que no se nos pase el tiempo y dedicarnos este lapso de tiempo para precisamente hacer esas acotaciones. No sé si les parece un procedimiento. Secretario. Presidente, efectivamente esa es una alternativa. Hay dos alternativas. Una, aprobarlo en general al tiro y la próxima sesión en particular, o bien, ya que es una cosa muy breve, como señalaba usted, señor presidente, aprobarlo en general y particular con la redacción que se establezca en la sesión siguiente. Entonces hagamos una señal más que nada, don Jorge, de oportunidad. Si les parece a los senadores, aprobémoslo en general en este minuto, en esta jornada, y dejamos la trámite en particular para la próxima y cerramos el capítulo de una vez y rápidamente en una tramitación rápida de un proyecto que efectivamente puede estar afectando a mucha gente en este minuto. ¿Les parece? De acuerdo, presidente. ¿Habría acuerdo? Perdón, Juan Ignacio. Porque se puede abrir un plazo breve de indicaciones que se trabaje con los asesores, no sé, hasta el día lunes, por ejemplo, la próxima semana, se llega a la próxima redacción acordada y ahí se hace el trámite en particular, algo así, ¿no? Sí. Perdón, presidente. Señor senador, no es necesario abrir un plazo de indicaciones, toda vez que por tratarse de una discusión general y particular, basta que se consensúe, digamos, las correcciones y se ven derechamente en la próxima sesión. No hay ningún problema. Senadores, ¿habría voluntad para aprobarlo en general en esta sesión, destinar estos 4 o 5 días que tenemos hasta el próximo martes para hacer las correcciones de redacción, los cambios que haya que hacer? Ahí está en la biblioteca del Congreso, está Gonzalo, nuestros asesores, más el diputado Winter, y el próximo martes lo haríamos la votación en particular. ¿Habría acuerdo en este sentido? De acuerdo. Soria, Castro, Alejandro. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, don Jorge, ¿tiene que tomar la votación en general? Exactamente. Muy bien, entonces en votación en general, el proyecto, senador Sor Castro, aprueba. Bravo. Perfecto. Señor Latorre, en general, aprueba. Senador Sor Navarro, en general. Apruebo, a favor. Senador Sor Soria, en general. Apruebo. Muy bien. Señor presidente, en general. Apruebo, secretario. Perfecto, o sea que ha aprobado en general y en la próxima sesión se procedería a discutirlo en particular con las modificaciones que se consensúen de aquí hasta ese minuto entre los asesores y el Ejecutivo. Estaría así acordado entonces, ¿ya?
Perfecto. Bien, pues Gonzalo, felicitaciones por la iniciativa. Vamos a darle, como tú ves tú, un trámite expedito, rápido. Tú te encargarás del tercer trámite en la Cámara de vuelta para que sea esto rápidamente ley y que beneficie a quienes queremos que se beneficie. Así que un saludo muy cordial de todos los senadores aquí por la iniciativa. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a todos por su intermedio y me despido. Me desconecto ahora, ¿no? Sí, de todas maneras, no hay Ya. problema. Ya quedamos Perfecto. cerrado tu capítulo. Bien, pues senadores, oiga, lo último que me queda solamente a mí en lo personal, para Alejandro Navarro, que está por atrás hablando, pero estará alguien escuchando, y para don Jorge, que faltan solamente la suscripción de ustedes dos del mensaje para la firma del informe de respecto de saneamiento. ¿Ya? Ya está suscrita la firma de Castro, de Juan Ignacio, la mía. Con los tres la podemos mandar, pero falta la tuya, Navarro, y la de Jorge solamente para que le hagan llegar a la Secretaría la comunicación pertinente y hacerle llegar a la mesa el informe. Bien, pues amigos, eso era la sesión que tenía Gonzalo. No, brevemente, lo que decía el senador Navarro de la ley de ducto, vamos a averiguar bien porque entiendo que hay ahí algún avance al respecto. Nos contactaremos con él ahí para comentarle ese tema. Igual también vimos un proyecto en su minuto acá, hay que ver cómo va en la sala eso, en la tabla, etcétera, pero hay un tema reglamentario también ahí siendo abordado. Que creo que ya se firmó algo, tenemos que revisarlo bien, pero ahí nos contactaremos con el senador para darle más información. Eso. Perfecto, muy bien. Bien, pues, ¿algo más, senadores? ¿Algún detalle? ¿Alguna cosa? Si no, no hay nada más, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión del día de hoy, un saludo cariñoso a todos. Nos estaremos viendo la próxima semana y en cualquier minuto a través de la